pero eso ya lo conversaremos después de su receso, chicos, ¿ya? Tienen unos 15 minutos de receso bien merecidos. Voy a pausar la grabación. Continuamos, ¿les parece? ¿Ya estamos todos listos después de un merecido descanso? Sí, ya está. Vamos con fuerza entonces. Ya, los últimos 55, la última hora. Vamos a ver. Muy bien, chicos. Entonces, habíamos visto que los estados de la materia dependen básicamente sobre lo que es la, la influencia de las fuerzas de atracción o cohesión llamadas y las de repulsión. Ahora, esas fuerzas pueden ser manipuladas de forma externa debido a dos factores, que son la presión y la temperatura, ¿no? Justamente cuando estos son manipulados, nosotros podemos originar cambios, los cambios de un estado de la materia a otro. ¿Listo? Como ustedes pueden observar allí en la lámina. ¿Listo? Entonces, vamos a repasar un poquito estos cambios, ¿no? Justamente los cambios que tenemos aquí por acción de la temperatura, podemos tener el cambio de sólido a líquido. En ese cambio de sólido a líquido se conoce como fusión. Un sólido se funde, pasa de sólido a líquido. Ahora, el proceso inverso, es decir, de líquido a sólido, se le conoce con el nombre de solidificación. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los procesos para pasar de sólido a líquido, fusión, y de líquido a sólido, que se le llama solidificación. Si seguimos, el cambio o el proceso para pasar de líquido a gas se le conoce como vaporización. Y el que va de gas a líquido se le conoce en líneas generales como licuación, ¿no? En líneas generales. Y hay casos donde un sólido puede pasar directamente a gas. Eso es lo que se conoce como la sublimación. El sólido pasa directamente al gas sin pasar por el estado líquido, ¿no? Como por ejemplo la naftalina, ¿no? Si ustedes conocen esas bolitas de naftalina que se utilizan para evitar que las polillas puedan dañar alguna prenda, algún material. Entonces, estas pasan directamente del sólido al gas, ¿no? A medida que transcurre el tiempo. Y existe un proceso inverso, que es de gas a sólido, que se le llama sublimación inversa, también visto como deposición o compensación. Justamente Yadira te había comentado, la disolución, ¿ya? Cuando hablamos de una disolución, hablamos de mezclar una sustancia o de disolver una sustancia en otra. Entonces está ocurriendo un cambio físico, ¿ya? Está ocurriendo un cambio físico, ¿ya? Ahora, lo que es la deposición es un cambio de los estados de la materia, pues sí, justamente ese que acabo de ver, acabo de mencionar, ¿no? También llamado sublimación inversa. ¿Bien? Entonces, estos cambios de estado, como ustedes observan aquí en la imagen, ¿no? Van a ser afectados o van a ser influenciados principalmente por la temperatura, ¿no? Justamente cuando paso del estado sólido al gas, todos esos procesos son endotérmicos, es decir, que necesita calentarse el material para que puedan ocurrir dichos cambios. Esto involucra un aumento en la temperatura del material. En cambio, los procesos que van de gas hasta el sólido son procesos exotérmicos. Quiere decir que liberan energía, se enfrían. Es por eso que hay un descenso en la temperatura. Ya, eso es con respecto a los estados. Ahora, con respecto a tu pregunta, mi estimada Yadira, sí, hay casos en los que se puede, o sea, en ese caso se disocia, no sería un cambio químico. Lo que pasa es que, ¿por qué te digo que no sería? ¿No? Porque si yo evaporo todo el agua de ese recipiente que tiene a ese ion, ¿qué es lo que pasa? Los iones se vuelven a juntar y al final, ¿qué está quedando?
el mismo material que estaba al inicio, ¿no? Si bien es cierto, existe una disociación en las soluciones iónicas, como tú dices, pero al momento de hacer la evaporación del agua por un método físico, al final te queda la misma sustancia, la sal. Se le puede considerar por eso como un método físico. No hay problema, hija. Bien, entonces, estos son con respecto a los cambios de los estados de la materia. Y ya que hemos hablado un poquito de ello, hablaremos acerca de los cambios, justamente que la materia puede presentar. Tenemos aquí que la materia sufre diversos cambios, ¿no? Como pueden ser el físico, el químico o el nuclear. ¿Cómo me voy a dar cuenta si un material sufre un cambio físico, químico o nuclear? Muy sencillo. Un cambio físico es aquel cambio donde la apariencia del material suele cambiar, pero no su composición química. Dicho de otras maneras, que antes del cambio y después del cambio, el material sigue siendo el mismo. Claro, con una diferente forma, pero sigue siendo el mismo, ¿no? Allí tenemos algunos ejemplos como romper un lápiz, ¿no? La ebullición del agua, como acabamos de ver, ¿no? Cuando el líquido se convierte en gas, el agua sigue siendo ello. Agua líquida, ahora tengo vapor de agua. Sigue siendo la misma sustancia, ¿no? Laminado de un metal. Simplemente estoy haciendo que mi metal, que tenía una forma inicial, ahora tengo una forma de lámina diferente, pero sigue siendo el mismo metal. Justamente ahí estaba tu consulta, mi estimada Yadira, con respecto a la disolución de azúcar en agua, ¿no? Por otro lado, los cambios químicos son cambios donde también suele cambiar la apariencia, pero también hay un cambio en la composición química del material. ¿Qué quiere decir? Que nuestro material deja de ser el que era inicialmente. ¿Ya? Cambia. ¿Listo? Este va a cambiar. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la corrosión, que es el proceso en el cual un metal se oxida o se desgasta por oxidación, generalmente. Aunque existen otros factores, pero es un proceso de desgaste de este metal. La digestión, que bueno, yo creo que es bien conocido por ustedes en qué consiste. La combustión, cuando quemo, por ejemplo, el papel. Al inicio tenía papel, principalmente celulosa. Después de ello tengo cenizas, partículas de carbón, ¿no? Hay un cambio del tipo químico, ¿no? En los cambios nucleares, bueno, el cambio se da a nivel del núcleo atómico. ¿Y esto a qué lleva? A que un elemento químico se transforme en otro diferente. Por ejemplo, allí tenemos la transmutación del uranio en torio. ¿Qué significa? Que el uranio, debido a que sufre un cambio nuclear, va a formar un nuevo elemento, el torio, y va a emitir radiaciones, ¿no? Generalmente. La fusión nuclear, que es lo que se utilizó en las bombas atómicas, por ejemplo, o en las plantas nucleares que generan en algunos países la energía eléctrica. ¿Qué es lo que hace? Saca un átomo con neutrones y que hace que este átomo de gran masa se divida formando otros elementos más pequeños y así aprovecha su energía en ese proceso. Y la fisión nuclear como lo que ocurre en el Sol, ¿no? Donde los átomos de hidrógeno se combinan entre sí para formar átomos de helio, ¿no? Un proceso nuclear. Entonces recuerden, en un cambio nuclear los elementos se transforman en otros diferentes. Este cambio ocurre al nivel del núcleo del átomo. ¿Ah? Eso es muy importante a tener en cuenta. Bien, chicos. Entonces, habiendo visto eso, vamos ahora a la siguiente parte que tiene que ver con el tema de energía. Hasta este punto hemos revisado todo lo que tiene que ver con materia. Hemos visto como un primer punto lo que es su definición, su clasificación, sus propiedades, los estados en los que se presenta y por último, finalmente, lo que son los cambios que también suele presentar, ¿no?
Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante, porque los cambios que sufre la materia están relacionados con la energía. ¿Qué se entiende por energía? Bueno, en términos sencillos, vemos allí que la energía es todo aquello que tiene la capacidad de realizar trabajo. Esta definición la da la termodinámica, que es la rama de la física que se encarga de estudiarla. ¿Ya? ¿No? También algunos conceptos complementarios dicen que es todo aquello capaz de realizar trabajo o transferir calor. También se le suele conocer así a lo que es la energía. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cuáles son las unidades importantes de la energía en el sistema internacional? Vemos que es el Joule, ¿no? Representado por esa J. Ahora, existen otras unidades equivalentes, como es el ergio o la caloría. Y justamente allí la lámina nos muestra algunas equivalencias, como la que observamos nosotros aquí. Esta de acá, que nos permite convertir de joules a ergios. O esta de acá, que nos permite convertir de joule a caloría. Tenemos esos, por ejemplo. Ahora, existen diversas formas de energía, ¿no? La que viene del sol es la solar, la que viene del viento, la eólica, ¿no? La que viene de una reacción nuclear, pues, es la energía nuclear, y así. Nosotros nos vamos a centrar en las energías térmicas, que es la que se libera generalmente o está relacionada con los cambios químicos, que es justamente nuestra área de estudio, la química, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo poder medir la cantidad de calor? Bueno, hay que tener primero en cuenta qué significa calor antes de saber cómo medirlo. El calor es la energía que se transfiere, es energía que pasa de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Llámese cuerpo caliente al que tiene una mayor temperatura y cuerpo frío al que tiene menor temperatura. Entonces, cuando estos dos cuerpos entran en contacto, va a aparecer esta transferencia de calor. ¿Ya? Va a aparecer lo que se conoce como calor, energía en movimiento. Ahora, el calor existen dos tipos, el latente y el sensible. El calor latente tiene que ver con la energía liberada o requerida en un cambio de estado. Eso ustedes lo van a ver con calma en lo que es el curso de física. Aquí en química vamos a hablar un poco nada más acerca del calor sensible, que es el calor que provoca un cambio de temperatura en el cuerpo. Ese calor sensible, como ustedes logran observar allí en la lámina, se puede medir de esa manera, donde la Q representa el calor que gana o que pierde un cuerpo, el CE representa el calor específico, que es una propiedad de cada material, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de, o con la cantidad de calor necesaria para variar en 1 grado centígrado lo que es 1 gramo de masa, ¿no? De este material. La variación de temperatura, que como es de costumbre siempre lo vamos a tomar como temperatura final menos la inicial, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos sacar, ¿no? La M obviamente es la masa del material que va a ganar o perder calor, ¿ya? Y vemos que esta ecuación además también se puede expresar de otra forma, ¿no? Esta es una forma de expresarla y acá tenemos otra. Esta C mayúscula representa la capacidad calórica. Es otra propiedad. Y la capacidad calórica tiene que ver con la capacidad de almacenar energía que tiene un cuerpo. Obviamente, la capacidad calórica es una propiedad extensiva, porque como vemos en la fórmula claramente, depende de la masa. En cambio, el calor específico no, es una propiedad intensiva. ¿Ya? Hay que tenerlo presente. ¿Ya? Entonces, aquí veamos un ejemplo de cómo poder hacer los cálculos. Dice,
Una barra que tiene 200 gramos se encuentra a una temperatura de 80. Se introduce, dice, agua en ella y se enfría, liberando en el proceso esta cantidad de calorías. Te piden la temperatura final. Muy bien. ¿Cómo poder hacer esto? Mira, bien sencillo, ¿ah? Vamos a verlo acá. Según hemos visto, el calor se calcula así. Calor específico por la masa, por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Según lo que hemos visto hace un momento en la fórmula. Ahora, como el cuerpo pierde calor, significa que este calor, al colocarlo, yo lo voy a hacer con un signo negativo. Cuando un cuerpo pierde calor por convención, digámoslo así, se suele colocar delante de su valor un signo negativo. Eso indica que está perdiendo. Si fuera que estuviera ganando, el signo sería positivo, obviamente. El calor específico que me dan para el bloque de plomo es el que aparece allí de dato, 0,03. La masa de plomo que se está enfriando es 200 gramos. Y finalmente la variación de temperatura, ¿verdad? Que es la final, que es la que quiero hallar, menos la inicial, que es 80. De allí, la única incógnita es la temperatura final. ¿Cuánto nos daría ese valor, muchachos? A ver, de la temperatura final. A ver, sería 180 entre 0,3. ¿No? Correcto. Por ahí me han dicho que sería 50, ¿no? Excelente. Entonces, esa sería la clave para este ejercicio. Muy importante, por favor, y disculpen que parezca un disco rayado, pero lo tengo que decir, es el signo. ¿Por qué signo negativo? Porque dice que se está enfriando y está perdiendo calor. Por eso es el signo negativo. Si hubiera sido que se calienta, o sea, de que gana calor, el signo hubiera sido positivo. ¿Ya? Es muy importante tener eso en cuenta, ya para los cálculos. Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de la transferencia. En el ejemplo anterior hemos visto o hemos analizado solamente el bloque de plomo, que es el que pierde calor. Pero obviamente el agua va a ganar el calor que ha perdido el plomo porque están en contacto. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué es lo que pasa? Se va a producir o se va a cumplir lo siguiente. El calor ganado más el calor perdido debe ser igual a 0. O dicho de otra forma, el calor ganado por un cuerpo debe ser igual a menos el calor perdido por el otro cuerpo. Esta expresión matemática que ustedes observan en la lámina es lo que se conoce en termodinámica como la ley cero. ¿Qué nos dice? Que cuando dos o más cuerpos están en contacto en un sistema aislado térmicamente, ¿no? Se va a cumplir esto, que la transferencia de calor en todo el sistema debe ser 0. En este caso, el ganado y el perdido deben ser. Ahora, cuando yo pongo un cuerpo caliente en contacto con un cuerpo frío, va a aparecer la transferencia de calor, ¿no? Del caliente al frío. Pero, ¿la transferencia va a ser eterna? Obviamente no. En algún momento va a cesar. ¿Y cuándo ocurre eso? Eso ocurre justamente cuando ambos alcanzan la misma temperatura. Esa temperatura que ambos alcanzan es la que se conoce como la temperatura de equilibrio. Es la que se conoce como temperatura de equilibrio. Entonces, es a partir de esta ecuación, yo puedo calcular cuál es la temperatura final o temperatura de equilibrio que alcanzan dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Y eso justamente lo vamos a trabajar en el siguiente ejercicio.
Acá te dice que en un ensayo de laboratorio se tiene 500 gramos de etanol a 13 grados y 200 de etanol a 20 grados. Te peguen cuál será la temperatura de equilibrio. Claro, ¿no? Cuando ambos entren en contacto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo debería abordar este ejercicio? Primero, como hemos visto, el calor ganado, que debe ser positivo, debe ser igual a menos el calor perdido. Ahora, la pregunta del millón. ¿Quién gana calor? ¿Quién pierde calor? Pues obviamente el cuerpo frío es el que va a ganar calor. En este caso yo tengo etanol a 13 y etanol a 20. El cuerpo frío sería el etanol a 13. Entonces voy a usar su calor específico, que me lo están dando allí de dato. Lo voy a multiplicar por la masa del etanol frío que se está usando, que son 500 gramos, por la diferencia de temperaturas. Este es del cuerpo frío. Ahora, el cuerpo caliente es el que va a perder calor. Y obviamente es el que es el alcohol o el etanol a 20 grados. Igual, como es el mismo alcohol, su calor específico es el mismo. La masa de etanol caliente que se está usando son 200 gramos por la diferencia de temperaturas, que es la final, menos la que tenía al inicio, 20 grados. De aquí yo voy a poder hacer ciertos cálculos para poder hallar justamente mi temperatura. ¿No? Voy a poder hallar justamente eso. Si ustedes se dan cuenta, estos valores se van, porque son los mismos, dos ceros se van con dos ceros. ¿Cuánto nos estaría quedando? Pues obviamente haciendo la operación matemática, esto nos estaría quedando 15 grados, ¿verdad? ¿Me confirman por favor por allí, por el chat, si es que le salió también la misma respuesta? Listo. Esa sería la respuesta, ¿no? Entonces la clave sería la letra B de besito. Entonces de esa manera yo puedo encontrar la temperatura a la que que alcanzan dos cuerpos cuando son de diferentes temperaturas y están en contacto, ¿no? Por la ley C. Chicos, bueno, finalmente llegamos a la parte final de la clase donde vamos a ver acerca de la ley de la conservación de la materia y energía. Albert Einstein, en su teoría de la relatividad expandida, nos habla justamente de la relación que hay entre la materia y la energía. De allí propone la famosa ley de conservación, que como algunas veces ustedes deben haber escuchado, dice que la materia y la energía en el universo es constante. O dicho de otra manera, la materia y la energía no se crean ni se destruye, solo se transforma. Y justamente este proceso de conversión de materia a energía está dada por la ecuación que lo hizo conocido a nivel mundial. Energía igual masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta ecuación nosotros la vamos a utilizar para procesos nucleares. ¿Ya? En procesos nucleares se va a utilizar esta ecuación. Porque justamente en estos procesos nucleares las partículas pueden alcanzar velocidades muy cercanas a la de la luz. Y es donde se puede apreciar de mejor manera lo que es la conversión. Bien, entonces, bueno, E es la energía liberada en joules o energios según la unidad con la que trabajes. La masa, esa M, significa que es la masa que se ha desintegrado, o es decir, la que se ha transformado en energía, que puede estar en kilogramo o gramo, como observamos allí. Y C es la velocidad de la luz, ¿no? Que, bueno, la mayoría me imagino que conoce que es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, pero si no lo recuerdas,
siempre van a ser datos del problema, ¿no? Esos serían los valores de nuestra famosa velocidad de la luz. Entonces esto lo vamos a ver en los ejercicios para trabajar, ¿no? Y finalmente estaríamos cerrando con la parte teórica. Hasta aquí no sé si tuvieran alguna duda, chicos, por favor. Para mí es muy importante tener en cuenta sus dudas con respecto a lo que es la parte de energía. ¿Todo claro? ¿Todo quedó bien? ¿Se entendieron en qué momento y cómo utilizar las diversas ecuaciones para el cálculo de calor? Muy bien, Jennifer, me alegra. Excelente, Omar. Gracias, Nicolás. Muy bien, chicos. Ahora sí viene la parte chévere de la clase. Vamos a resolver los ejercicios. Vamos a ver. En física también seguramente lo verán, mi estimado Omar. Vamos a ver. En física van a verlo con más detalle, pero ya, pues ya vas preparado ya. Muy bien, chicos, voy a compartirles pantalla para poder resolver los ejercicios, ¿ya? Sí, como la mayoría son de concepto, la mayoría es al ojo, ¿no? Es por eso que, al igual que hicimos en las clases anteriores, voy a avanzar con 4 ejercicios o con 3 ejercicios y me detengo para ver si tienen alguna consulta. Luego con otros 3 y así, ¿ya? A ver, chicos, en la pregunta número 1, ¿cuál fue su clave? ¿Qué clave encontraron para el ejercicio 1, según su opinión? La B de besito, bebecita. Muy bien, vamos a ver si es cierto. A ver, ¿qué nos dice por acá nuestro ejercicio? A ver, nos piden que relacionemos los conceptos con los términos que aparecen allí. Muy bien. Dice, a ver, el primer concepto, fuerza con la que la Tierra atrae al cuerpo. Eso es lo que se conoce como peso. Capacidad para efectuar un trabajo. Oye, eso lo acabamos de ver. Eso es la energía. El espacio ocupado por un material o un cuerpo. Obviamente eso es el volumen. Y la cantidad de materia que posee un cuerpo, eso es obviamente la masa. Como bien dijeron, la clave en el ejercicio 1 sería la B. En la pregunta 2, ¿cuál fue su clave? Bad Bunny. Correcto, la B. Muy bien, chicos. ¿Ya? Aquí, si ustedes observan la pantalla, van a ver que hay un cuadrado azul. Lo que pasa que en su boletín, ustedes me confirmarán, en vez de concreto dice cemento, ¿correcto? Claro, aquí le han hecho el cambio, pero eso no afecta, porque ambas son mezclas heterogéneas, así que no afecten mucho, ¿ya? Así que vamos a ver justamente su resolución. ¿Ya? Vamos a ver su resolución. A ver. Hay que determinar el valor de verdad. A ver, nos dice, el cobre y el bronce son clasificados como sustancias puras. A ver, recordemos que las sustancias puras pueden ser elementales o compuestas. Esta es una sustancia elemental, pero el bronce no lo es. Recuerden que el bronce es una mezcla. Por lo tanto, el primer enunciado es falso. 2. La piedra y el agua son clasificados como mezclas homogéneas. Bueno, la piedra no, es heterogénea. Y el agua no, porque es un compuesto. Falso el segundo. 3. Se mencionan 3 mezclas heterogéneas. Vamos a ver si es cierto. La piedra, acaba una. Cobre, no. Madera, acaba otra. Aluminio, no. Bronce tampoco. Agua, no.
concreto sí. Hay 3 mezclas heterogéneas. Ahora, ¿cuántas? Dice que también se mencionan 2 sustancias elementales. A ver, cobre, acá hay una. Aluminio, acá hay otra. El bronce no lo es, el agua tampoco. Tercer enunciado verdadero. Falso, falso, verdadero, clave. La B de bebecita, como dijeron. Muy bien, chicos. Buen trabajo. En la 3, ¿cuál creen que es su clave? A ver, nos piden relacionar también. Diosito, dedito. A ver, la mayoría se va por D, Dorita. Droga. Ya. Dinosaurio. Muy bien. Vamos a ver si es cierto, chicos. A ver. Vamos a ver. Dota. Los doteros acá, creo. Está bien, muchachos, está bien. Muy bien. Nos piden relacionar el método de separación con la mezcla. Veamos. Agua con arena. Esta es una mezcla heterogénea de sólido con líquido. Esto se puede separar con varias formas. Tamizado, no. Imantación, el más adecuado sería tal vez la evaporación. No, generalmente se utiliza para homogéneas. Sería el más adecuado la decantación. Agua con sal, esa es una mezcla homogénea. Y como vemos, es una mezcla homogénea líquida. Entonces ahí sí conviene la evaporación. 3, ¿no? Piedra, chancada y arena. Esta es una mezcla heterogénea de sólidos de diferente tamaño. Ni vuelta que darle. Tamizado. Azufre y hierro. El hierro posee una propiedad llamada magnetismo. Entonces, este puede ser separado con un imán. Método de separación, imantación. 4-3-1-2. Clave Dorita. ¿Quién es Dorita? Bueno, no sé. Directo, correcto. Entonces la clave en la 3 sería la D. Muy bien, chicos. A ver. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con respecto a los ejercicios, a los 3 primeros ejercicios? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? Ya. Seguimos. 4. 4. ¿Cuántas propiedades físicas y químicas se mencionan en el texto? A ver, ¿qué marcaron? En la 4. 4, 4, 4, 4. Por ahí, con un poco de duda, la A, algunos dicen la C, algunos dicen la a otros la C. Parece que hay opiniones divididas. Vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. ¿Ya? Muy bien. El zinc es de color gris, plateado. Color. Esta es una propiedad física. Recuerden, el color es una propiedad física. Yo observo el metal y sé de qué color es, y no por eso el metal ha cambiado su composición química, propiedad física. Se funde a 420, otra propiedad física, porque yo puedo saber justamente ese valor, esa medida, y lo único que ha pasado es que mi sólido se ha transformado ahora en un líquido, ¿no? Cuando se añade granos de zinc al ácido sulfúrico, se libera hidrógeno. Ah, acá tengo un cambio químico. Acá tengo un cambio químico, porque estoy viendo que una sustancia que es el zinc con el ácido se combinan y forman una nueva, que es el hidrógeno, que este no estaba. Entonces es un químico. Seguimos.
tiene una dureza de 2,5. La dureza, la resistencia de un cuerpo a ser rayado. Esta es obviamente una propiedad del tipo física. Van 3. Una densidad. La densidad es otra propiedad física, como hemos revisado. Hasta el momento van entonces 4. En presencia de oxígeno, bajo ciertas condiciones forma el óxido de zinc. Acá tenemos una propiedad del tipo química, porque al inicio tengo oxígeno y zinc. Estos se combinan y van a formar el óxido. Físicas hay 4, químicas hay 2. Clave en la pregunta número 4, la A de avión. A de avión. Sí, pues. No hay problema, chicos. Entonces hay que hacer siempre la pregunta. Si cambia la propiedad, si cambia el material, química. Si no cambia, es física. Así de sencillo. Pregunta 5. ¿Cuál fue su clave en la 5? A ver. En la 5 me dicen que es casita. Crema, ¿no? Cremita. Muy bien, cremita. ¿No? Cachimbos, carbohidratos. Vamos a ver. Te dicen que menciones cuántas intensivas y cuántas propiedades intensivas y extensivas se están mencionando. Bueno, vamos a hacerlo de igual manera. A ver, empecemos. Peso. Ustedes saben que el peso es una propiedad extensiva porque depende de la masa. Dureza. Esta es intensiva. El diamante es duro, no interesa si yo agarro un poquito de diamante o una piedra más grande. La longitud, como vimos hace un momento, es extensiva. El calor específico es una propiedad intensiva, no depende de la masa. La capacidad calórica, como les expliqué y vimos en la fórmula, es extensiva. La conductividad eléctrica, uy, salió un poco chueca la línea. Borré todo el ejercicio, ya no importa. La conductividad eléctrica, ¿qué sería la conductividad eléctrica? A su opinión. Sería intensiva también, ¿no? Porque la conductividad del cobre va a ser la misma, no importa si tengo 1 metro o 100 metros de cobre. Hay 3 extensivas y 3 intensivas. Clave en la 5, cremita. Bien trabajado, chicos. En la 6, ¿tienen alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? A ver. Si no, la 6, ¿cuál sería la clave? A ver, en la 6. Natalia me dice que es la B de barco. ¿Qué dicen los demás? ¿Será así? Backyardigans. Antiguo. Ya, la B, ¿no? Dicen que es la B. Bombón asesino. Chicos, ¿qué escuchan, chicos? Me preocupan. ¿Eh? Ya, vamos a ver la 6, la B. Vamos a ver por qué. Dice, dar el valor de verdad según los cambios de estado de la materia. La formación de granizo se realiza por deposición. Recuerden que la deposición es el cambio de gas a sólido. Pero el granizo se forma cuando las gotitas de agua se transforman en sólido. Por lo tanto, no se llama deposición, sería solidificación. Falso. 2. La condensación se realiza por aumento de la temperatura. Condensación es el paso de gas a líquido. Eso se realiza por disminución de la temperatura, no un aumento. Falso. 3. La bolilla de naftalina pasa al estado gaseoso por sublimación, ¿no? Eso es correcto. Clave en la 6, como bien dijeron, Backyardigan. Muy bien. 7, muchachos. Con respecto a los cambios químicos,
¿Cuáles son físicos, cuáles son químicos y cuáles nucleares? A ver, ustedes díganme. Asu. Ya. Cucaracha. Casto. Ya. Carlos, ya. Muy bien. La 7 me dicen que es la C. Vamos a ver. Tranquilo, Adrián, tranquilo. Teme emociones. Teme emociones, muchacho. Muy bien, vamos a ver. Acá tenemos la corrosión de una lata de aluminio. ¿Ya? A ver, chicos, si dejamos un ratito de chat. Ya. En la primera, el proceso de corrosión, como hemos visto, es un proceso químico, ¿no? Un cambio químico. La pulverización de una tableta significa que de la forma media cilíndrica que tiene mi tabletita, la voy a aplastar hasta que forme polvo de ella. Pero los componentes de la aspirina siguen siendo los mismos. Entonces, este es un cambio del tipo físico. Desintegración del uranio, pues obviamente, cambio nuclear. Explosión de nitroglicerina. Cualquier tipo de explosión hace referencia a un cambio químico, muchachos, ¿ya? Porque en el caso de la nitroglicerina, esta se descompone formando nitrógeno, hidrógeno y otros más. Licuación. La licuación es un cambio de estado de gas a líquido. Pero como es un cambio de estado, la sustancia sigue siendo la misma. Físico. Entonces, en las 7 nuestra clave sería la C, ¿no? Químico, físico, nuclear, químico, físico. Buen trabajo, chicos. A ver, vamos con la 8. ¿Cómo sería? En nuestra pregunta 8, ¿qué clave encontraron? ¿Qué es eso? Anuel. ¿Quién es Anuel? Bueno, ya. Avión. Agarre. Cristian, por favor, no seas malcriado. ¿Cómo vas a poner esas cosas en el chat, hijo? Ya, entonces, la A, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. En la 8, la A. Dice aquí lo siguiente. En la 8 nos hablan acerca de lo que es la energía, ¿no? Y el calor. Nos dice aquí que un bloque de cobre de 200 gramos, luego de perder esta cantidad de joules, ¿no? Va a variar su temperatura. La inicial es 55 y me piden la temperatura final. Muy bien, como es un proceso donde se está perdiendo calor, el calor perdido es igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura, que es la final menos la inicial. Si reemplazamos datos sería el calor que se pierde es 2340 joules. El calor específico del cobre, como vemos allí de dato, nos dan que es 390 joules kilogramo por grado Celsius. La masa es 200 gramos, pero para que se pueda cancelar con estos kilogramos hay que convertirlo. 200 gramos a kilogramos sería 0,2, ¿verdad? De forma directa. Y la temperatura sería la final, que es la que quiero hallar, menos la inicial, que el problema me dice que es 55. De aquí, señores, voy a obtener mi temperatura final, que en el ejercicio 8, como bien han dicho, debería ser la A, 25 grados centígrados. ¿No? La A. Observen aquí que las unidades de Joule se cancelan y las de kilogramo también. Y todo nos queda en la unidad de grados centígrados. Buen trabajo, chicos. Entonces la 8 sería la A. Para nuestra pregunta 9, ya casi para terminar, chicos. ¿Cuál creen que sería la clave? En la 9. En la 9.
Estos chicos están empilados. La B. Barco. Bugs Bunny. Ah, ya, ese está mejor. Muy bien. Muy bien, chicos, la B, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Acá se dice que se van a colocar dos cuerpos y van a alcanzar estos el equilibrio térmico. El primer cuerpo dice que es agua a 20 grados centígrados, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Agua a 20 grados centígrados. Y dice que la masa que se va a usar de esta agua es 400 gramos. Muy bien. Esta se va a poner en contacto con agua que está un poco más caliente, a 80 grados centígrados. Y cuya masa dice que se va a usar son 600 gramos. Muy bien. Estos obviamente van a entrar en contacto. Entonces, este vendría a ser mi cuerpo frío, el agua a 80, el cuerpo caliente. Según la ley cero, hemos visto que el calor que gana el cuerpo frío tiene que ser igual al calor que pierde el cuerpo caliente. Reemplacemos datos. Calor específico del agua no me lo dan. Bueno, lo dejo allí. La masa sí, 400 gramos. Diferencia de temperaturas. La final que no conozco, que es justamente la que me piden, menos la inicial. Muy bien. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, a ver. El cuerpo caliente pierde calor. El calor específico del agua no me lo dan, no hay problema. La masa sí es 600. Y la diferencia de temperaturas, que sería la final, que es la que quiero hallar, menos la que tenía inicialmente, que es 80. Bueno, ustedes realmente pueden observar aquí que el calor específico se va, dos ceros se eliminan, y hacemos la multiplicación respectiva. Este 4 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Este menos por menos 6 multiplica cada uno de lo que está dentro del paréntesis también. Este es menos, no se olviden. De aquí nos sale que, despejando las variables a un lado, que 10 veces la temperatura final debe ser igual a 560. Y de aquí nos sale que justamente nuestra temperatura final es 56 grados centígrados. Medio raro me salió ese número ahí. Entonces, esa sería la solución. Entonces, vemos allí claramente cómo hemos aplicado lo que es la ley cero de la termodinámica, que nos dice que cuando dos cuerpos que están a diferentes temperaturas entran en contacto en un sistema aislado, van a poder alcanzar un equilibrio térmico, es decir, una misma temperatura al final. Y se debe cumplir que el calor ganado por el cuerpo frío debe ser igual al calor perdido por el cuerpo caliente. De allí hemos podido hallar eso. Muy bien, chicos, llegamos casi al final y nos tocaría ver el ejercicio número 10. ¿Hasta aquí tienen alguna clave para este ejercicio? Por allí la gente me está hablando que dice que sale la B. A ver. Muy bien, chicos, vamos a ver si es cierto. Como ya nos quedan más o menos 5 minutos para acabar, voy a pasarles la encuesta. Al igual que la semana pasada, ustedes van a calificar qué tan buena ha sido la experiencia de esta clase, ¿no? En cuanto a la enseñanza, ¿ya? En cuanto a la enseñanza, siendo A una excelente clase hasta descender a la letra E, que sería una pésima clase, ¿no? O deficiente.
Por favor, lo van completando mientras voy haciendo yo la resolución al ejercicio número 10. ¿Ya? Ya, vamos a ver. Vamos a ver el siguiente. La segunda de propuestos. Ya, María, no hay problema. Si nos da un poquito el tiempo, les muestro, les explico la segunda de propuestos, ¿ya? Voy a terminar la 10 primero. A ver. En la 10 nos hablan de lo que es el surgimiento del aire nuclear en el año de 1940, ¿no? Aquí justamente vemos que en un proceso nuclear determinado, ¿ya? Dice que se libera esta cantidad de energía. Te piden hallar la masa en unidades del zinc, que se desintegró para liberar justamente esta cantidad de energía. Muy bien. Entonces, como es un proceso nuclear, yo voy a tener que usar la ecuación de Albert Einstein. ¿Qué nos dice este señor? Que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Muy bien. La energía que se ha liberado en este caso es 9 por 10 a la 14 joules. Pero acá nos dan un dato muy importante, que el joule equivale al kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Voy a calcular la masa y voy a usar la velocidad de la luz, que según el problema me da es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo al cuadrado. Si ustedes observan allí, las unidades de metro cuadrado y segundo cuadrado se van a cancelar y todo me va a quedar en kilogramos. Haciendo la operación, ¿cuánto sale? 0,01 kilogramos. O de otra forma, expresada en notación científica, 1,0 por 10 elevado a la menos 2 en el ejercicio número 10. ¿No? Y la solución sería, para este ejercicio, la letra B de barco. ¿Listo? Entonces, chicos, allí tenemos la solución del ejercicio número 10. Hasta aquí, no sé si tuvieran alguna pregunta con respecto a los ejercicios propuestos, o sea, los que hemos visto ahorita. ¿Ya? Por favor, también no se olviden llenar la encuesta. Ya, hasta el momento van 46. Creo que faltan 3 estudiantes por llenar. No, 46 sí, porque somos... Ah, no, está bien, ya completaron todos. Ok. Muy bien, vamos a ver entonces. Bueno, de que puedes sacarle valor absoluto, puedes sacarle valor absoluto. Sea normal, pero la pregunta sería ¿para qué? ¿Por qué querías hacer eso? A ver, mientras vas respondiéndome, mi estimado Adrián. No, yo te recomendaría de que no, porque va a depender de los valores que vayas a restar. En algunos casos podría servirte, tal vez en otros no. Sí, bueno. Mejor háganlo con signos, se los recomiendo, porque no vaya a ser que en un problema en particular esa reglita de sacar valores absolutos les juegue una mala pasada y se acabó. Bien, con respecto a la pregunta de María, me decía en el problema 2 de los ejercicios para casa. Justamente en esta pregunta hay una corrección que hacer. ¿Ya? En la 2 de los ejercicios de casa, la clave es la A, pero no es 5 y 2. Debería ser 5 y 1 nada más, mi estimado, ¿ya? En la 2 de casa, la alternativa es la A,
pero la alternativa A dice 5 y 2. ¿Ya? No debería ser así, debería decir 5 y 1. ¿Ya? Eso debería ser la corrección. ¿Ya? Por favor, tengan presente eso. En la pregunta 2, la alternativa A dice así. Eso está mal. Debería decir así. Esto debe ser lo correcto, ¿ya, chicos? 5 y 1. Claro, si arde en el aire es una propiedad química, pues. Claro, es que todo eso en contacto en el aire, al momento de estar en contacto en el aire, van a formar el sólido. Todo eso es una propiedad química. Todo ello es una propiedad química. No es que al entrar en contacto con el aire es uno y luego la formación del sólido es otra. Sí, parece que fueran dos, sí. Por eso hago la corrección. Creo que también el que digitó eso tuvo esa confusión. Bien, chicos, ha llegado el momento final de la clase. Como siempre, para mí ha sido un gusto acompañarlos. Y bueno, nos estaremos viendo en la siguiente clase. Cuídense mucho, Dios los bendiga y hasta el siguiente martes. Nos vemos, chicos.